Hey. Se armó esto de nuevo, ¿eh? Bienvenidos a un episodio más de Ponme Claro Podcast. El contenido cristiano que estabas esperando. Mi gente, sigan a Ponme Claro en todas sus redes sociales. Claro. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Estamos como Ponme Claro. Usted escribe Ponme Claro, podcast y va a aparecer el coro que está aquí. El corillo va a aparecer de una vez. Chicos, y hoy tenemos un tema poderoso y un tema que se ve sencillo porque incluso es un mandato bíblico. Está en la Biblia y el Señor manda que hagamos eso, pero como que a la hora de ponerlo en práctica como que la cosa se complica. Se pone difícil. Sí, se pone difícil. Hoy vamos a responder a una pregunta, chicos, y es amar al prójimo. ¿Ustedes creen que es posible? Sí, está fuerte eso, pero antes de iniciar, tenemos que decirle a las personas que nos escuchan qué es amar al prójimo. Y bien, por lo que yo entiendo, amar al prójimo no es más que querer, ¿verdad? Apreciar a esas personas que se encuentran a nuestro alrededor, a esos alrededores, y hay muchas personas que se hacen la misma pregunta y dicen, ¿quién es el prójimo? Claro, porque si estamos hablando de amor al prójimo, Exacto. ¿quién Tú tienes que saber es quién mi es el prójimo. prójimo? Ya agregando a eso, amar y querer a la persona tal y como es. Independientemente de lo que sea, de cómo Porque- sea, hay que amarla y quererla. Porque a veces queremos amar al otro, pero cambiarlos a nuestra manera. Es decir, como ¿O queremos amar solamente a las personas que nos aman a nosotros también? También. Ese es un tema. Yo tengo otra definición también. Para mí, amar al prójimo es aplicar la regla de oro. Tratar a los demás como tú quisieras que te trataran a ti. Exacto. Para mí eso es amar al prójimo. Yo coincido con él. Yo creo que así pudiéramos definir amar al prójimo. Tratarlo, básicamente, como tú quisieras que te traten, aunque no te traten igual. Tener Claro. esa empatía. Pero entonces, el prójimo, entonces, ¿quién es, Michael? El prójimo es la persona no necesariamente que te hace un bien, sino la persona que está próximo a ti y una persona que necesita de tu ayuda. Cualquier persona que necesita de tu ayuda, independientemente de que sea bueno o malo, ese es tu prójimo. Claro, pero ahora yo te voy a hacer esta historia de cuando Jesús viene un doctor de la ley. Tú sabes que esa gente eran como medio Terrible. chimoso. Entonces, Sí, terrible. viene un doctor de la ley y le dice a Jesús, eso está en Lucas 10, Jesús, ¿qué yo tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Jesús inteligente, ¿verdad? Okay. Sabía cuáles eran las intenciones de esa Era persona. para probarla. La Biblia dice que Claro. hizo esa pregunta para probarla, no porque Terrible. quería No porque necesariamente sabe. saber la respuesta, Ujú. porque él tenía que sabérsela. Un doctor, o sea, un especialista en la ley. Entonces Tenía que Jesús le saberse dice, eso. ok, sabiendo que él es especialista en la ley, porque parece que ya había insistido antes, esta persona le hace esa pregunta a Jesús y Jesús le dice, entonces dime, ¿qué dice en la ley y cómo tú lo interpretas? O sea, no es solamente qué dice en la ley, sino cómo tú lo interpretas. Y él dice, ok, para salvarme tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, con mi mente, con mi corazón, pero aparte le dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí Jesús le dice, entonces, haz eso Y vivirás. y vivirás. Sí. Ya, cerró ahí. O sea, él mismo se respondió. Pero él, como para quedar como que yo no sé, tú sabes, porque hay gente que son como así. Sí. Entonces Jesús, dime, ¿quién es mi prójimo? Entonces ahí Jesús le hace la parábola del buen samaritano, que vemos como hubo una persona que venía de Jericó y tuvo un inconveniente en el camino, un inconvenientazo, que creo que era por Capotillo que estaba cruzando, ¿verdad? Un inconveniente. Porque lo agarraron un par de atracadores, Sí, le dieron su fuetazo, lo dejaron por muerto. sí, sí. Pero eso no es todo. O sea, en el camino viene un sacerdote. Bien. Que se lo ve. supone que debería ayudarlo porque es una persona que conoce del Señor y O practica sea, esa la historia no la palabra. ve así a simple vista, pero esa historia Sí. tiene muchas cosas. Sí. Esa Tiene historia muchas cosas. profunda. Se Vamos a ve tener otro sencilla, episodio se ve para el buen sencilla, samaritano, pero pero sí. ahora vamos. Ese buen samaritano. Vamos hay que a cogerlo hacer por arribita. Un Un episodio profundo aparte, de porque él. eso hay que Vamos a profundizar. Eso es Terrible. verdad. Entonces, el sacerdote lo ve, ¡fu! De largo, para hacer. coge su camino. Ujú. Ahí no había nada. Viene un levita, entonces, también lo ve Que es conocedor ¿verdad? del pueblo de Dios también. No y creí. se va. Entonces viene el samaritano, El Lo ve. desterrado, el malo, el inicuo, el impío, que se Ujú. supone que no estaba... Que no se llevaban. Sí. Que exacto, se supone que era él como que no iba a hacer nada. Si los otros no hicieron nada, No, ¿qué iba a hacer? Como aquí cuando entra el samaritano, entra como el agua y el aceite, que no se unían, sin embargo,
aquí fue donde uno pudo ver la mano de Dios obrar. Entonces el samaritano lo ve, lo ayuda, lo cura, dice, y lo monta en su vehículo. O sea, tanto así que el samaritano dice, ven, vamos a montarlo. Lo lleva a un lugar, ¿verdad? A un hotelito. Lo hospeda bien, le paga al que lo tiene hospedado y le dice, oye, cuídalo, y cualquier cosa que tú gastes después de ahí, habla conmigo. Que cuando yo vuelva, te voy a traer la foto. Esa parte es interesante porque a veces uno hace un bien y uno como que se olvida de eso, pero él le dio un seguimiento. Claro, lo hace hasta donde uno puede, pero él hizo más. O sea, ahora mismo quizás yo no tengo tanto dinero para costearlo todo, pero no importa, que yo resuelvo después. Si tengo que buscarlo por ahí prestado, yo lo hago. Cosa yo llamo a Michael y Michael me lo presta. Michael resuelve. No, Michael está sano. Entonces, ¿qué sucede? Que luego de eso, Jesús le dice al mismo doctor de la ley, o sea, para que se responda al mismo, y le dice, ok, ¿quién tú crees de estos tres, del sacerdote, del levita o del samaritano, quién fue que hizo, ¿verdad? ¿Quién fue el buen prójimo? ¿Quién fue el prójimo de esta persona que está? Esa no es una respuesta que hasta un niño da eso. O sea, que está bobeado. Una cosa es que tú la digas, pero el tú saber que quien tú no quieres decir, es decir, tú no quieres responder, saber lo que tienes que decir y no como que no querer saber que no estás haciendo eso. Exacto. Que el Señor, o sea, que la Biblia está mandando y el Señor está mandando, o sea, tú te autoanalizas. No, y tú tienes que decir que fue el samaritano que hizo lo correcto. Sí, es difícil. Así, claro. Después cuando él respondió eso, Jesús le dice, si fue el samaritano, ¿verdad? ¿Quién fue de estos tres? El samaritano, ok. Si fue el samaritano, vete tú y haz lo mismo. Y se le fue la luz. Qué golpe. Se le fue la luz, no volvió a fuñir más. Porque fue el mismo que se dio la respuesta. Y al final, entonces, entendemos que el prójimo es todo aquel que nos necesita. Todo aquel, el prójimo no es quien te ama, porque quien me ama, para mí es fácil quererlo. O sea, yo querer a mi mamá, yo querer a mi novia, querer a mi hermana, a mis hermanos, eso me hace fácil, pero... Jesús se lo dijo a los mismos fariseos, si tú amas a quienes te aman, ¿qué tiene? Eso tiene de mérito, eso no tiene nada de extraordinario. No tiene nada de... Ahora, aquí hay algo interesante, porque Jesús le dijo a los fariseos también en una ocasión, la ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ahora yo le digo, amen a sus enemigos. Claro. Es para ayudarlos, es para que a ellos sepan que tu prójimo puede ser tu enemigo. Claro. También. Claro. Entonces, ahí es que volvemos. Y yo le digo, ok, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Es el mandamiento. ¿Por qué entonces Dios no dice eso? Porque, por ejemplo, para que mi papá me diga a mí, mira Luis, acuéstate temprano, acuéstate a las 8, es porque yo me estoy acostando tarde, o sea, se me está haciendo difícil, ¿verdad? Hacer ese tipo de cosas. Cuando mi papá me dice, Luis, mira, friega lo trate, es porque mi papá quiere que yo lo haga, porque si es por mí solo, yo no lo voy a hacer. Entonces, Michael, ¿por qué entonces nos cuesta entonces amar al prójimo, Michael? Que el prójimo que lo ponen difícil. Es que para amar al prójimo, o sea, no es algo que nos va a salir natural, porque nuestra naturaleza es con tendencia al mal. Entonces nosotros vamos a buscar siempre nuestro beneficio, siempre satisfacernos nosotros mismos. Entonces y la sociedad, entonces, vamos siempre a priorizarnos a nosotros, entonces vamos a poner a los demás en un segundo plano. Entonces, de la única forma que nosotros podemos amar al prójimo es si amamos a Dios primero. Entonces, eso tiene que ponerlo el Señor en nuestro corazón para que podamos hacerlo, porque de manera natural nosotros no vamos a amar a nosotros mismos. No vamos a amar a los demás. Entonces, Dios tiene que poner eso en nuestro corazón para nosotros poder hacer eso de amar al prójimo, porque de otra manera no lo vamos a hacer. Y lo que decía Ricardo ahorita, es decir, amar al prójimo. Y uno dice como que, bueno, si nada más es amarlo, ok. Pero cuando dice como a ti mismo. Es un lío. Ahí hay muchas pero cosas. ahí se puede coger, pero yo te digo a ti, amar al prójimo, hoy en día, se hace muy difícil. Y es también por la misma sociedad, o sea, lo que nos está metiendo. Esta sociedad es competitiva, entonces nosotros competimos entre nosotros mismos. O sea, yo no puedo tener ningún proyecto, ninguna cosa, que si otra gente le está yendo mejor que a mí, yo siento una espinita, entonces se me hace difícil amarlo porque está mejor que yo, o se me hace difícil amarlo peor aún cuando está por debajo de mí porque yo estoy por encima de él. ¿Quién es esa persona? Se me hace difícil amarlo. Se me hace difícil amar a esa persona que tiene un mejor carro que yo. Ricardo, ¿por qué? Porque yo siento, o sea, haciéndome imagen en mi cabeza, esa persona de que se está cotizando o le está pasando cosas así. Y yo entiendo que la sociedad
también influye mucho en ese amor al prójimo que nosotros Eso es lo que te tenemos vende la sociedad. O sea, la sociedad te vende que tú tienes que tener pertenencias, que tienes que tener posesiones, que tienes que tener dinero para tú poder ser. Y eso no es lo que enseña el Señor. Ya tú eres importante porque yo te creé, tú eres mi hijo, tú no tienes que tener cosas para tú sentirte valioso. Pero la sociedad nos vende eso, que tenemos que tener cosas para hacernos sentir que somos valiosos y que tenemos algún tipo de A mí siempre me valor. gusta irme al origen, al principio de la cosa. Vayamos al principio. ¿Dónde nosotros vemos por primera vez que la creación de Dios deja de amar al prójimo? En el cielo. En el cielo dice, a causa de tu hermosura se enorgulleció tu corazón y por eso entonces yo te saqué del paraíso, básicamente. Pero ¿qué pasa aquí? Nosotros podemos comparar esa misma historia del orgullo que nace en Satanás en el cielo, que provoca, que engaña a la tercera parte de los ángeles, con el mismo orgullo que tiene Caín aquí a la tierra, que provoca matar a su hermano. Ahora, me llama mucho la atención lo siguiente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que usted no puede amar a su prójimo, es casi siempre porque usted tiene un tema de autoestima o de su yo, de su ego. Siempre se relaciona con su ego. Cuando usted no puede perdonar a alguien es porque su ego está imperando primero que su misericordia. Yo. Cuando usted no puede hacer algo por alguien porque esa persona está mejor o esa persona está peor que usted, independientemente de, es porque hay algo interior que no te permite pues desarrollarte naturalmente como Dios te creó, sino que tu orgullo está causando la desgracia de que tú no estés amando a tu prójimo. ¿Qué pasa acá? Que nosotros vemos que Abel llevó una bonita ofrenda al Señor. No era que la de Caín estaba fea, no, sino que su hermano llevó algo mejor y nosotros debemos tener la capacidad de entender que una cosa está mejor que otra y eso no es ningún problema, eso es normal, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa con el prójimo? Muchas veces nosotros, cuando tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, se nos hace difícil porque todavía nosotros no nos amamos a nosotros. Y cuando nosotros comenzamos a amarnos de verdad, se nos hace fácil amar al prójimo. Porque es imposible tú amar a alguien y darle todo lo que tú no tienes. Sí, pero ahora, Ricardo, hay prójimos, como decía yo Hay ahorita. Yo voy a poner un ejemplo. O tú tienes un ejemplo, Michael. De prójimos. Hay prójimos, y yo creo que ustedes entienden, que no se dejan amar. O sea, Que ponen difícil ese ponen mandamiento. difícil, o sea, ponen difícil. Te voy a decir uno. Estamos en algún lugar, ¿verdad? Uh-huh. Y está este joven persona que me dice, Luis, mira, oye, la estoy pasando mal. Estoy pasando pésimo. ¿Tú tienes ahí 2,000 pesos que me preste? Y yo lo tengo ahí. ¿Tú se lo das? Vamos a dárselo porque realmente entiendo que lo necesita en ese momento. Y yo lo tenía ahí para comprar, quizás era una gorra. Entonces yo dije, esa gorra se puede pasar hasta que esa persona me devuelva mi dinero, le doy el dinero. Entonces, sucede y acontece que esa persona, a lo largo del tiempo, parece que se le olvidó. 0880 se le olvidó. Se Entonces, yo lo veo a esa persona en las redes sociales, lo veo subiendo fotos en restaurantes, que se compró ahí tal cosa, esto y que lo otro, y yo dije, ¿y mi cuarto? Yo le tiro a esa persona y le digo, hermano, mire, para que se acuerde. Está la boronita. Mire, para que me dé 2,000 pesos. Y esa gente hasta se ofende, Michael. No, entonces, se quilla contigo esa persona, y entonces el ofendido es él. El ofendido. Yo me está mandando entonces a amar a esa persona que se robó mi dinero. ¿Cómo yo puedo hacer eso entonces? Dios te manda. ¿Tú tienes otro, Michael? Bueno, yo tengo uno, por ejemplo, está ese profesor en la universidad que te pone esos exámenes en sábado y que te dice que no, que él no tiene que ver con eso, con tu religión, que si tú quieres que le pida un permiso al pastor o a Dios, que él no tiene que ver con eso, que esos exámenes son en sábado y que te las resuelva tú como tú puedas. Es difícil tomar a ese profesor. Es difícil. No, y entonces al final no cobran eso, te queman, te ponen un 50 y ama al prójimo. También está aquel que te denigra sin conocerte. Aquel que habla de ti y dice de todo y no tiene ninguna experiencia contigo. ¿Cómo tú amas a una persona que vive maltratándote, que vive sin tú hacerle nada? Sin tú hacerle nada. Es difícil. Es un lío. Hay personas que son como 404. Tú ves cuando tú entras a una página y te dice error 404. Error. Hay personas que es difícil, son así, que tú quieres, pero que
siempre están ahí dándote problemas, dándote cosas. Pero yo he aprendido algo. Por ejemplo, cuando una persona en ese caso, Ricardo, préstame esto, lo que sea, dame dinero, y tú sabes que quizás lo necesitas, pero tú no se lo puedes dar, y tú sabes que quizás si tú lo das, tú lo que vas a tener más problemas con él. Yo le digo, mira, yo no te lo puedo prestar todo, pero te puedo dar esto. Claro. Me evito un problema con él y lo ayudé. Le di algo, se lo regalé, porque prestar una batalla. Ya tú sabes que ese prójimo, sí. ya tú lo conoces, tú mejor si tienes, se lo das, si no tienes, dice que no, y si tú se lo vas a dar, ya se lo da como un regalo, sabiendo que él no te lo va a devolver, para tú estar en paz con ese prójimo, con ese hermano y poder amarlo. Aparece en Colombia en un viaje. Mira, hemos hablado, por ejemplo, de la parte académica, la gente que uno le presta y no devuelve, pero también está la parte de las personas a las que se le muere un familiar porque otro le quita la vida. Sí. ¿Cómo yo puedo amar a una persona que acabó con la vida o de mi papá o de mi mamá o de mi hermana, de algún familiar cercano? ¿Cómo yo lo amo? Así, ¿cómo yo puedo amar a ese prójimo? Entonces no hay excepciones a eso. Eso es, ama a tu prójimo. Como a ti mismo. Menos no dice que ama al que me hace bien. Como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Sí, ahí no está haciendo diferencia de ninguna persona. ¿Cómo yo puedo amar a un prójimo así? Mira, suena muy fácil decirlo. Yo no te puedo decir de que ahora de que ama a tu... Pero es que ni decirlo, Michael, suena fácil. No, pero quizás suena fácil decirlo para mí, que quizás no he vivido eso. Vamos a poner ejemplo que tú lo pasaste. Para mí es súper fácil decirlo, no, tú tienes que amar a esa persona, tú tienes que perdonarlo, porque la Biblia dice que hay que amar al prójimo. Para mí, que yo no he vivido esa situación, pero si me pasara a mí, yo me pondría en esa misma posición, diría eso mismo, que hay que amar al prójimo. Entonces, en ese caso, si yo no lo he vivido, quizás yo no puedo decirte a ti que lo ames. Quizás otra persona que lo haya vivido y que haya pasado por eso y que haya podido perdonar y el Señor lo haya transformado, te pueda decirlo. Yo, sin embargo, solamente te digo, bueno, el Señor es que puede hacer eso en ti. Pero no puedo decirte que ámalo así, como que eso es tan fácil así, como que eso es en automático, ¿no? O sea, yo no he pasado por eso, yo no puedo decirte que lo hagas porque yo no he vivido esa situación. Entonces es muy fácil a veces decirlo cuando las cosas no te pasan a ti o cuando una cosa así, una cosa sencilla así como que eso de los 2,000 pesos, que eso no es nada, tú no te vas a morir por eso, pero cuando sucede algo así, una violación, un asesinato, ¿entiendes? Ahí la Biblia entonces tú tienes que... Ahí no, como que... Se pone difícil por eso el mandamiento. Pero eso tiene que ser posible de alguna manera. No, claro que sí. Si el Señor lo dijo, claro que es posible. Y el Señor fue el mayor ejemplo de eso, chicos. Ahí entra el principio de amar, es decir, hacer con otro lo que te gustaría que hagan contigo. Porque nosotros vemos, está bien, cada vez que nos hacen daño, pero vamos a ponernos ahora cuando soy yo el prójimo que hace daño. Cuando soy yo el prójimo que hace daño, cuando soy yo que hablo mal de otro, cuando soy yo que ultrajo a otro, cuando soy yo que no devuelve lo prestado, cuando soy yo que mata a otra persona. ¿Qué quisiéramos nosotros? Pues recibir de esa persona que nosotros estamos haciendo. La regla de oro entonces se aplica. Ahí se aplica. Por eso es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor no pudo haber dado un mandamiento mejor que ese, porque nos manda a mirarnos a nosotros. Es decir, mírate tú y mira lo que tú le puedes dar a otro, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Exactamente. Así que comienza a cultivar las cosas buenas en ti, ofrécela a otro y tú lo vas a recibir para atrás de una forma u otra. Quizás a ti un muchacho no te devuelva algo, pero Dios por medio de otra persona te da más. Sí, señores. ¿Qué tan diferente sería el mundo si nosotros aprendiéramos a amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo como a nosotros mismos? Claro, y con eso el Señor quiero decirles, venido ya. Quiero decirles que para eso, señores, tenemos que en primer lugar buscar a Dios. Sí. Dios es amor y sabemos que Dios es amor y para nosotros poder brindar a Dios amor, tenemos que tener a Dios en nuestros corazones. Es básicamente luchar por eso, pedirle al Señor que te deje amar a esa persona, o sea, orar, hacer acciones que puedan hacerte lograr tú querer a esa persona. Hay personas que son difíciles de amar y lo entendemos, pero Dios nos manda a amar al prójimo, eso tenemos que lograrlo, pero lo logramos solamente con la ayuda de Dios, orando, poniéndolo a todos en oración. Y señores, para eso que estamos en el mundo, para amar, no para crear conflictos ni para tener diferencias con las personas. Michael. No, y hay personas por las que tú vas a tener que orar mucho más. Si hay como problemas por los que tú tienes que aferrarte más a Dios y orar más, también hay personas por las que tú tienes que dar mucho más rodillas. Y a ese que se te hace difícil amar, por ese ora mucho más, invítalo a la iglesia. Si tú tienes que hacer algo, compartir algo con esa persona, pero trata de
de estar cerca y amar a ese prójimo. Sí, pedir al Señor de todo corazón que te ayude a amar al prójimo. Una forma práctica, Luisito, ya tú dijiste una de cómo amar al prójimo, que es orar. Yosanna también estaba diciendo una, compartir con esa persona y tratar de buscarlo. Ricardo, otra forma práctica que podamos hacer para que las personas se lleven eso ya, de cómo yo puedo ya llevar la Biblia a lo práctico, cómo yo puedo poner en práctica eso de amar al prójimo, con una acción sencilla quizás. El ejemplo más grande para esto es el mismo Jesucristo, la relación que nosotros tenemos con Jesús. Es decir, nosotros si nos ponemos a fijarnos, nosotros todos los días le hacemos cosas malas a Dios. No hay un día que nosotros no hagamos algo que quizás ofenda a Dios. Sin embargo, Dios siempre está allí buscándonos el lado, buscando la mejor parte de nosotros y trabajando en nosotros. Así que Cristo sea tu ejemplo siempre. Cada vez que tú tengas una persona que te está haciendo la vida imposible, mira a esa persona como Cristo la miraría y comienza a orar y comienza pues a tratar de hacer contacto positivo, vibra buena con esa persona. Señores, antes de ponerte claro, síganos en nuestras redes sociales, señores, que yo sé que a esta hora ustedes nunca le han dado like a estos videos, no se han suscrito todavía, porque sé que algunos no se han suscrito. Vayan a Instagram, sigan. Ayuden. Eso es gratis, esa vaina, yo no entiendo. Cristiano, no le estamos pidiendo una ofrenda, ¿verdad? Eso es gratis. Eviten esos trayones que nosotros nos hemos dado. Sí, un grupo de trayones, una cosa. Por favor, eviten un mal golpe y una fractura, ayuden. Entonces, señores, básicamente es ayude al prójimo. Eso es una forma práctica. Perdone al prójimo. Perdonar. Y escuche al prójimo. Orar, Luisito, sobre y ore todo, por el prójimo, ¿eh? Ore por el prójimo. Claro. Ser empático también, o sea, vamos ponerte en el lugar del otro. Michael, con esa persona que nos está viendo en estos momentos. Señores, piensen en esa persona que usted necesita amar. Piensen en ese prójimo que se le hace difícil de amar. Entonces, en estos momentos, usted va a orar por esa persona, cuando se acabe el video, ore por esa persona y en la semana trate de hacer cercanía con esa persona, haciéndole el bien todo el tiempo, aunque reaccione de manera diferente. Hágale el bien que usted va a sentir que el Señor, de alguna manera, se lo va a agradecer. Se Amén. siente bien y todos nosotros entonces estaríamos, o sea, usted nos cuenta luego en los comentarios cómo le fue con ese ejercicio. Ya saben, piensen en esa persona que usted debe de amar. Ore por esa persona, trate de hacerle el bien en la semana, aunque se le haga un poco difícil. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer eso. Y señores, vamos a amar al prójimo. Y que al principio va a ser difícil. Claro. Y quizás la persona se va a quedar como que, ¿qué es lo que está pasando con el hermano Luis que me está tratando bien? Pero aunque quizás al inicio no lo noten, poco a poco va a ir notando el cambio que Luis tiene. Y en algún momento se te va a acercar y te va a decir, Luis, ven acá, ¿qué fue lo que pasó? Pero yo te estaba tratando mal y había como una rencilla entre los dos. Pero el Señor cambia a las personas. Sí, si nosotros mostramos a Jesús en nuestros diferentes entornos y amamos al prójimo como nosotros mismos, entonces vamos a comenzar a hacer una diferencia. Eso. Al final va a pasar una de dos cosas. O va a cambiar él o va a cambiar tú. Sí. Una de esas dos cosas va a pasar al final. Y si llegaste a amar al prójimo, te estás amando a ti, el Señor te va a bendecir todo el tiempo. Señores, esto fue Ponme Claro Podcast. El contenido cristiano que estabas esperando. Eso.